tal? ¿Cómo está? Se ve que la historia argentina está llena de enfrentamientos desde antes de la independencia, digamos así. Vicente Mazó volvió a reeditar, yo creo que ahora le vamos a preguntar bien, un primer libro que era Matar y Morir, creo que lo amplió, lo profundizó, y entiendo que Abel Posse también lo leyó y tiene mucho para aportar en este tema. Y el libro, yo había leído la primera versión, todavía obviamente no pude leer la segunda, porque espero que me lo regale como corresponde, y el punto es si Argentina es un caso excepcional en el resto del mundo en materia de violencia, podríamos decir violencia política tal vez, pero esto lo hablamos después de los auspicios. Ya vamos a acercar un vaso de agua por el doctor Abel Posse, pero mientras tanto, voy a presentar a mi querido amigo. ¿Cómo estás, Roberto? Y Abel, gracias por venir los dos. Bueno, yo dije Matar y Morir 2, pero no es 2, de continuación o ampliación, no sé cómo querés definirlo. Mira, Matar y Morir fue el primer libro de una trilogía que yo escribí en los años 2000. Lo empecé a escribir en el año 2000, se publicó en el 2003, en el 2005 salió el segundo libro, es una trilogía sobre la historia argentina. En el 2005 publiqué La excepcionalidad argentina, auge y ocaso de una nación. De acuerdo. Y en el 2007, Las ideas de esos hombres, de Moreno a Perón. Ahora la editorial El Ateneo me ofreció reeditar el primero, son independientes entre sí, no es una trilogía que uno deba leer el primero, el segundo y el tercero so pena de no entender nada, son libros independientes entre sí. Y para esto, no, ese sobre todo de lo que pensaba cada uno de ellos, San Martín, creo que hay varios personajes. Los 9 hombres decisivos, no pensadores decisivos, sino políticos decisivos. Exacto. A mi juicio de la historia argentina, desde Moreno a Perón. Exacto. Ahora he reeditado corregido y aumentado, con un capítulo final que me pidió la editorial sobre las violencias de este siglo, porque en realidad el libro llegaba hasta el proceso de reorganización nacional. Ahí corta, sí, ahí cortaba. Sí, sí. Lo he hecho un último capítulo sobre lo que yo llamo las violencias desideologizadas. No hay más violencia que obedece a propósitos específicamente políticos en la Argentina del siglo XXI, lo cual no quiere decir que no haya violencia. Sí. Me parece que la característica esencial de la violencia que estamos conociendo, es decir, ante la que estamos, tirar mujeres embarazadas del tren para robarle un anillo de fantasía, sí, matar por un par de zapatillas, etcétera, son violencias básicamente que no obedecen a móviles políticos, pero que sin embargo me parece que esencializan estos años que llevamos, estos 11 años que llevamos del nuevo siglo. A ver, como economista, por ahí meto la pata hablando de historia, ¿no? Y corríjame. Por ejemplo, estar de acuerdo no con la revolución libertadora, etcétera, pero fue una revolución por las ideas, esa, básicamente, ¿sí? Fue casi una guerra civil. No llegó una guerra civil, yo creo, porque Perón se va, pero si no, eso es la hipótesis contrafactual mía. Ahora, ¿no te parece que hoy tenés algún otro tipo de violencia que te retrotrae a las épocas, yo te diría, medievales, donde no había ideologías políticas y lo que había eran visiones de poder? No sé si se entiende la pregunta, ¿no? O sea, vos tenías el rey despótico que imponía la fuerza a sangre y no fuego, porque en ese momento no había fuego, pero era poder, ¿sí? En un momento hubo ideologías y tal vez es una mezcla de las dos cosas, ¿no? La ideología y el poder, no sé qué. Mirá, ¿se entiende la pregunta o...? Sí, creo entenderla. Lo que me parece pertinente decir en primera instancia es que es muy difícil comparar el mundo medieval con, ponele, el mundo del tercer milenio. Son universos muy diferentes y no es fácil encontrar con arreglo a qué principios, a qué invariantes vos podés hacer una comparación pertinente entre uno y otro universo. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, la violencia en el mundo medieval, la violencia no política, está instalada en la sociedad, era una sociedad muy violenta.
Sí. Sobre todo el medioevo francés, es un medioevo muy violento, porque la violencia formaba parte de la vida. Vos pensás que es una sociedad básicamente rural. Estamos hablando... Era rural, sí. Básicamente rural. Sí. Ahora, son comunidades pequeñas, cerradas, un mundo que básicamente cree que el más acá es una preparación para la vida en el más allá. No es menor. Aquel es un mundo de trascendencias, este es un mundo totalmente laicizado, hecho... Me parece que es muy difícil la comparación. No sé, Abel, ¿vos qué pensás? No, estaba pensando al escucharlos, pero de todas maneras el siglo XX tiene mucho que decir en la historia de violencia de la condición humana, porque es verdad que hay una violencia de la involución del hombre o de la evolución tardía, demorada a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, pero el mismo Renacimiento ya la violencia es un episodio muy grande. Después las guerras de religión fueron muy tremendas, es una violencia muy despiadada. Las cruzadas mismas, sí, ¿no? Sí, las cruzadas y luego las guerras de religión entre protestantes y católicos en Europa fue tremendo, ¿no? La guerra de 100 años, la guerra de 30 años, y quiere decir que la condición humana tiene un signo de violencia. Eso está desde el Génesis hasta la historia asiática en China, la historia de Gengis Khan, la historia del Imperio Mogol es tremenda, como violencia masiva, la destrucción del genocidio como un episodio bastante repetido, la exclusión religiosa como guerras de religión a lo largo de los siglos, y por último el enfrentamiento que hoy estamos viendo reverdecer, que es entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Sí. Es un episodio que llevó miles y miles de muertos. O sea que hemos llegado y desembocado en el siglo XX, donde se dieron las grandes violencias de Estado con formas ideológicas tremendas, como el caso del sistema estalinista, el hitlerismo, el mismo nazismo. Hemos llegado casi a un récord. Argentina, dentro de todo eso, y en el libro de Vicente es muy interesante por eso, porque es como ver en nuestro universo cómo funciona la violencia, en un universo que nos es propio, que conocemos todos los datos históricos, y vemos la violencia en todos los momentos de la vida argentina, la violencia que va desde la reacción ante las invasiones inglesas, las guerras de la independencia, las políticas de independencia, las primeras políticas argentinas, la anarquía argentina, las políticas federales y unitarios, los odios. Cuenta muy bien Vicente Massot la crueldad que hubo en las guerras civiles argentinas, esas guerras antes de la Constitución del 53, ¿no? Y después del 53 tenemos episodios como el de Pavón, que no sabemos si fue una guerra terminada o no, ¿no es cierto? ¿Y quién la ganó? El que ganó no le interesaba. Nunca se supo por qué Urquiza, teniéndolo apretado a Mitre, digo bien, ¿no es cierto? Sí. Ya lo tenía casi vencido. Se va hacia Córdoba, dirección a Córdoba un poco enojado, retira sus tropas, y por ahí leí alguna vez que le preguntaban, pero mi general, ¿por qué estoy mal del estómago? Sí. Era como que no quería vencerlo, ¿no? De pésimo humor, además. Pavón, estamos hablando de Pavón, ¿no? Se retiró en dirección a Córdoba de pésimo humor y a Santa Fe. El tema curioso ahí es que en Argentina hemos vivido un episodio rarísimo, que los hombres de la tierra, los Felipe Varela, Rosas, Estanislao López, Pancho Ramírez, Ibarra, los grandes caudillos que les correspondía toda la crueldad, digamos, que manejaban con un sentido de sociedad feudal primitiva. Estos hombres no se les registran matanzas enormes, salvo en el caso de Rosas. Y luego, y tampoco enormes, porque son exageradas las matanzas de Rosas. Digamos, Buenos Aires se encargó de inflar los números y los episodios, pero la verdad es que eso existía de parte de nosotros también. La represión de López Jordán, de Felipe Varela, que cuenta en el libro, ¿no? Y del Chacho Peñalosa. Hay un ensañamiento sarmientino en el hombre que recomienda la educación, la cultura, las sociedades modernas. Y creo que el episodio argentino es interesante verlo porque
hemos zafado durante el siglo XX de los odios mayores, ¿no? Que fueron los odios políticos, ideológicos detrás de las matanzas, ¿no? El genocidio se traduce siempre a través de una ideología, ¿no? Tiene que haber una explicación final porque todo un grupo tiene que ser víctima. Claro. En los otros casos hay elementos caracterológicos, violencias de estilo, de época, ¿no? Pero ahora, verdaderamente... Dentro de esta larga historia, ¿no? Porque estás tomando... Desde las invasiones inglesas hasta... Y son 200 años, claro, más o menos. Sí. Hay un periodo, siempre si me equivoco, que es posterior a Caseros. Cuando lo que se llama la generación del 80, que bueno, hoy está de moda denostarla, porque es cierto, no había la democracia que uno considera el voto secreto. Pero hay que ubicarlo en el contexto histórico. No estoy justificando, estoy explicando las cosas. Porque... En ningún lugar del mundo existía la democracia, así que no era un invento de los malos liberales argentinos que poblaron la generación del 80. Es más, se habla de que había corrupción. El hermano de Roca, que se llamaba Atavila, había salido el verbo atavilar, que era como coimear, digamos, ¿no? O sea, pero las cosas hay que ponerlas en el contexto histórico en el cual ocurrieron, ¿no es cierto? Como si hoy no hubiese corrupción. Claro, lo que pasa es que uno construye en países y otros no, pero es la gran diferencia. Pero ahí no hay un periodo de más tranquilidad, digamos, en términos de violencia política, porque Roca, curiosamente, siendo militar, nunca quiso que los militares intervinieran en la política. Él se oponía. Y en algún levantamiento que hubo, él salió al... Es muy difícil, Roberto, determinar cuándo hubo más o menos. Es cierto que las formas de ejercitar la violencia que se dieron durante las guerras civiles entre unitarios y federales, antes de Rosas e inmediatamente después de Rosas y antes de Roca, hasta 1865, ponele, fueron mucho más crueles que las que se vieron después. Pero vos pensás que tenés en esa época a la cual estás haciendo referencia, es decir, el Parque, las tres grandes revoluciones radicales, del 90, de 1903 y 1905. De golpes de Estado. Con lo cual, muere mucha gente. Se mata por ideas políticas, lo cual no deja de ser una forma, si vos querés, más racional en términos de que, si bien es cierto que no había dos ejércitos, estrictamente hablando, fue muy parecido porque se dividieron las fuerzas. No hubo degüellos masivos, nadie se le ocurría cortar cabezas o testículos o orejas. Sí, o poner en la pica la cabeza del vencido. Pero eso no quiere decir que no haya habido violencia. Abel tiene razón, siempre es bueno comparar, de dos maneras yo creo que las comparaciones valen. Una manera de comparar es la Argentina contra sí misma o respecto de sí misma. La época menos violenta son los tiempos coloniales. Alguien podría decirme, bueno, la Argentina estrictamente no existía. Claro que no existía. Sí. Pero digamos, en estos territorios, seguramente el momento con menos violencias generalizadas de tipo político fueron la época colonial. A lo sumo tendrían los malones que te podían llegar en ese momento. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque la línea llegaba... a San Andrés de Areco, no mucho más.